buenos días. Es bueno estar en esta mañana con cada uno de ustedes y poder celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dear church, good morning. It's really good to be with you and together celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. So we are going to open with a word of prayer and then we're going to worship our great God. Heavenly Father, thank you for allowing us to be together this morning. And Father, as we come before you, Lord, we pray that wherever we are, Lord, that we will come together as one church. And Lord, we pray that you will be exalted in everything that we do this morning. Padre, en esta mañana te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, conectados a través de esta tecnología y oramos para que puedas tú, Señor amado, obrar para la gloria de tu Hijo mientras celebramos su resurrección en este día. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Father God, we pray in the name of Jesus. Amen. So, church, we would like to invite you to worship. Just not listen or watch the video, but also just take a time and, clap your hands together as one church. We can do this service. And we're going to start with one song in Spanish, one song in English, and then we're going to do one in both languages. So worship with us as we worship our great God. Iglesia, buenos días. Vamos a estar adorando y queremos invitarlos a donde usted pueda adorar a Dios en esta mañana. No simplemente se limite a escuchar o a ver el video, pero adore a Dios donde usted esté. Vamos a cantar una canción en español, una canción en inglés y luego vamos a estar haciendo una canción en los dos idiomas. Así que vamos a adorar a nuestro Dios. Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oran, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oran, yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado.
gracias, Señor. You are the Word at the beginning, the one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you, fell to before you. You silenced the voice of sin and grave. Heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Poderoso Powerful eres, name Jesús. it is.
bled and died for me. I see his wound, his hands, his feet, my Savior that cursed me. His body bound on drenched tears, they lay him down on Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still in all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré y eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Un día Él retorcerá, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Y alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Y alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Señor, Señor mi Dios. Father God, we praise you, we love you, and today we celebrate that you are not dead, you are alive, alive in our hearts, bringing us hope. Padre, en esta mañana celebramos que nuestro Salvador no está muerto, pero que Él ha resucitado, venció la muerte y hoy vive en nosotros. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, iglesia.
Que el Señor los bendiga en esta mañana. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente, aunque sea de esta manera. Nuestro corazón y nuestra oración es que Dios el día de hoy pueda ser glorificado y que podamos celebrar juntos este evento muy importante para nosotros, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a comenzar con una palabra de oración y luego nos metemos de lleno al sermón en esta mañana. Padre, te doy gracias por darme la oportunidad de poder en esta mañana, a través de este medio, de este video, Padre, conectarme con mis hermanos y con mis hermanas que me están viendo en esta mañana en sus hogares. Oro, Señor, para que tu obra perfecta sea hecha a través de tu palabra y que en esta mañana, Padre, la fe pueda venir a nuestro corazón a través del escuchar, del oír atentamente tu palabra. Te doy las gracias por la oportunidad que me das hoy y, Señor amado, oro para que mis hermanos y hermanas, donde estén en esta mañana escuchando esta palabra, puedan sentir, Padre amado, de ti y de tu palabra ánimo, exhortación, Señor amado, y Padre, fe, que es lo que necesitamos en este tiempo. Te damos las gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El sermón de esta mañana se llama Caminando la delgada línea de la fe y la duda. Y voy a compartir una porción que está en 1 Corintios 15:20, simplemente para recordar la importancia de lo que celebramos en esta mañana, que es la resurrección de nuestro Señor. En 1 Corintios 15:20 leemos: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Jesús ha resucitado y ciertamente Él lo ha hecho. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de eso. El sermón de hoy día se llama Caminando una línea fina, muy delgada, entre la fe y la duda. Jesús ha resucitado. Y para los seguidores de Jesús, que somos nosotros, significa que nuestros pecados están perdonados, que han sido tratados mediante la provisión que Dios hizo a través de Jesucristo. Es decir, si hemos puesto nuestra confianza en Jesús, vamos a ir donde Él está. Y también significa, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo dijo, volverá. Así que nuestro corazón debe de estar expuesto, y aun cuando pasemos por tensiones en la cual ahora nos encontramos y aun cuando nos pasemos tribulaciones, la Biblia nos declara de una manera profética que nuestro Señor va a volver, y en este mismo capítulo de 1 Corintios 15 dice que seremos transformados, que dejaremos este cuerpo corrupto y heredaremos un cuerpo incorruptible. Así que la resurrección, mis amados hermanos, es acerca de esta vida que Dios nos da, de esta nueva vida que Dios nos da. Porque Jesús ha conquistado la muerte, envió a su Hijo unigénito para que nuestra salvación, las buenas nuevas que hemos recibido del Evangelio, traigan fe y esperanza, porque Jesús venció la muerte. Así que, iglesia, vamos a hablar de eso en esta mañana. Quiero empezar diciendo esta pregunta: ¿alguna vez has tenido grandes dudas sobre algo? Y si lo has tenido, ¿qué te hizo dar cuenta de que era cierto o de que de repente no era cierto? ¿Qué te hizo dar esa vuelta de 180 grados para darte cuenta de que la duda que tenías fue despejada? Pastor Floyd cuenta de que él tuvo una experiencia hace algunos años cuando era pastor en Fargo. Y dice que le jugaron una broma, ¿no? Aquí en los Estados Unidos en el mes de abril. Juegan, digamos, el Día de los Inocentes y se juegan bromas entre ellos. Y dice que él pensaba que le estaban haciendo una broma cuando su vecino lo llama por teléfono y le dice: oye, hay 2 alces que están en tu jardín. Así que él se pregunta: no, oye, estás mal, no hay alces, estamos viviendo en la ciudad, ¿cómo pueden haber alces en mi jardín? Pero sin embargo su vecino le dice: ¿sabes qué? Hay alces aquí, son enormes, así que voy a llamar a la policía. Después de que él cuelga el teléfono, su hija Ali lo llama y le dice, comienza a hablar con su papá, y Pastor Floyd le dice a su hija: oye, me ha llamado mi vecino Grant
y me está diciendo que hay alces en nuestro jardín, en la yarda. Así que su hija Ali le dice, oye papá, deberías de repente ir a ver, de repente es cierto. Él tenía dudas porque pensaba que de repente su vecino le estaba jugando una broma, pero así que él va y se da cuenta de que, digamos, en efecto, habían 2 alces que estaban afuera de su jardín. Así que él ha compartido unas fotos que de repente pueden ver, y estos alces son enormes. Ah, y él se sorprendió de que evidentemente tenía duda porque él no creía que esto iba a estar en su jardín. Así que fue corriendo a tomar su cámara para poder filmar, ¿no?, a estos alces, pero se dio cuenta de que en el apuro, digamos, no grabó lo que estaba haciendo y lo único que pudo alcanzar fue tomar esas fotos de estos animales. Pero algo sucedió aquí. La duda que él tenía, esa duda que tenía, le impidió creer lo que le habían dicho que era cierto, que es verdad. Y muchas veces, mis amados hermanos, en nuestra fe suceden estas cosas. Suceden cosas de que a veces nosotros simplemente no podemos manejar o no podemos. Es como una barrera. Antes de poder creer y confiar, tenemos dudas. Así que vamos a tratar de escarbar eso porque dentro de la escritura y dentro de la resurrección, del evento y el relato de la resurrección, pasó algo muy interesante. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque como dice el título del sermón, hay una delgada línea entre la fe y la duda. Dentro del relato, mis amados hermanos, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pasan 3 días y hay un personaje que se levanta con muchas dudas y este personaje se llama Tomás. Tomás dudó mucho más que los demás para poderse dar cuenta de que Jesús había resucitado. Jesús había sido traicionado por Judas el jueves en la noche, ¿no? Y el día viernes Él es ejecutado, entrega su vida por nuestros pecados. Tal fue la experiencia de los discípulos de Jesús que esa primera mañana de la resurrección, hace 2000 años en Jerusalén, muchos tenían esta duda. En Mateo 25, 26 dice que todos los discípulos habían abandonado a Jesús y todos habían huido. Entre ellos se encontraba también Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomeo, y también estaba Tomás. Todos ellos habían huido. Pero sin embargo, luego de los 3 días que Jesucristo estuvo venciendo la muerte, llegó el domingo por la mañana y todo, absolutamente todo cambió. Así que quiero que escuches con emoción lo que la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 20, verso 1 al verso 8. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo que Jesús amaba y les dijo, se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, asomó y vio allí vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Y en Mateo 28, capítulo 28, verso 6, vimos que Él no está aquí, sino que Él había resucitado. Y eso fue lo que el ángel les dijo a las mujeres. Si vemos en Juan capítulo 20, verso 19 y verso 20, dice que al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entraron Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó y dijo, la paz sea con ustedes.
dichosos las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Ahora, ¿cuál es el problema con esta escena? Y el problema, mis amados hermanos, es que Tomás se levanta y dice algo muy, muy importante. Él expresó sus dudas. Él no simplemente dijo, oh, bueno, ok, ya, sino que él, de una manera honesta y sincera y muy abierta, comparte sus dudas. Y lo que él dice es que mientras yo no vea la marca en los clavos de sus manos y pueda poner mi dedo en las marcas, no voy a creer, dijo Tomás. Una semana más tarde, los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaban con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y dijo, la paz sea con ustedes. Y luego Jesús se va a dirigir específicamente a Tomás. Y lo que Jesús va a decir es simplemente, digamos, poder responder las dudas que tenía Tomás y mostrarle evidencias a Tomás de que realmente él era, de que realmente las llagas que habían sido producto de los clavos, digamos, y de esa brutal muerte que nuestro Salvador sufrió, eran reales. Jesús le dice en el verso 29, porque me has visto, has creído. Y le dijo Jesús, no, dichosos los que no han visto, pero sin embargo crean. Jesús hizo muchas señales milagrosas en presencia de sus discípulos, los cuales, dice, no están registrados en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre puedan tener vida. Sí, mis amados hermanos, Jesús ha resucitado y muchos seguidores lo vieron. Jesús está vivo y podemos dar testimonio de él. Eso también significa que no tienes que tomarle la palabra a nadie. Puedes buscar las evidencias y al mismo tiempo por ti mismo poderlas encontrar. Puedes comunicarte con Dios a través de la oración, recibir su palabra, ¿no? Llenarlas en tu corazón, porque Dios quiere conectarse contigo y conmigo. Es más, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 27, leemos lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo compartió las buenas nuevas sobre Jesús, dijo esto: las cosas que Dios hizo, lo hizo para que la gente lo buscara y pueda encontrarlo. Y posiblemente lo buscara y lo encontrara, ya que no está lejos de nosotros. Y eso es lo que Jesús hace. Cuando el apóstol Pablo compartió las buenas nuevas sobre Jesús, dijo que las cosas que Dios hizo, los hizo para que la gente pudiera, digamos, tener esta iniciativa y se pueda preguntar, ¿cómo es que llegamos acá? ¿Por qué estamos aquí? Y pueda buscar a Dios y al buscarlo, digamos, puedan encontrarlo a Él, porque Él no está lejos de nosotros. Como lo hizo Tomás al expresar sus dudas, las trajo a Dios y dijo que yo no voy a creer hasta que lo pueda ver. Y Dios vino a él porque él tuvo este deseo de poder ver las cosas. La duda, mi amado hermano, no necesariamente es mala, pero la duda tenemos nosotros que remediarla por nuestra fe en Jesús. Dice Jesús, ¿no?, que aun si tu fe fuese tan pequeña como una semilla de mostaza, le dirías a una montaña, muévete, muévete, y esa montaña, mis amados hermanos, se va a mover. Puedes decirle a otro creyente que tú conoces a Jesús de una manera personal, pero que a veces puedes tener dudas. Y esas dudas, mis amados hermanos, si las traemos a Dios, pueden ser atendidas y pueden ser respondidas conforme la palabra nos lo revela. Y en esta mañana, tanto Pastor Floyd como yo queremos decirte que si de repente tienes algunas dudas, y de repente esta situación, mis amados hermanos, en la cual nos encontramos lidiando y batallando con este virus, nos está llenando nuestro corazón de dudas. ¿Es Dios real? ¿Está Dios ahí? ¿Está Dios actuando? Traigamos esas dudas a Dios y busquemos, digamos, la verdad en su palabra. No dejemos que las dudas creen, digamos, una raíz en nuestro corazón y generen dudas. El generar dudas simplemente nos aparten de la fe en Cristo. Pero podamos traer esas dudas a Dios. Y déjame decirte, tanto Pastor Floyd como yo, como los líderes de la iglesia, estamos aquí para poderte ayudar. De repente en este momento no tendremos todas las respuestas que tienes, pero en oración podemos buscar a Dios, como Pablo dice, para que busquemos a Dios.
y podemos encontrar las respuestas en Él. ¿Sabe algo, hermano? Tomás no era la única persona que tenía dudas. Hay un autor que escribe, digamos, un libro que se llama Josh McDowell. Y él era, digamos, una persona que estaba buscando evidencias y comenzó a hacer, digamos, preguntas difíciles sobre la fe cristiana y sobre la Biblia. Y descubrió que había respuestas buenas y muy creíbles. Incluso la evidencia de la vida de los discípulos, digamos, para él fue algo muy, muy, muy importante. Porque él comenzó a buscar evidencias y escribió un libro que se llama La evidencia exige un veredicto. Hizo preguntas difíciles sobre la fe cristiana, sobre la Biblia, y descubrió, una vez más, mis amados hermanos, que había respuestas buenas y creíbles. Incluso la evidencia de la vida de los discípulos, el hecho de que Pedro y Juan dudaran, pero luego se convencieran en la mañana de la resurrección, el hecho de que Tomás era un escéptico, pero que luego fue convencido, y el hecho de que la mayoría de los discípulos fueron martirizados por su creencia. Piensen cómo al comienzo del brote del virus, en el principio del invierno que hemos pasado, más o menos por diciembre, aparentemente el país de China suprimió mucha de la verdad que hubiese ayudado mucho a los países a poderse preparar de cuán contagioso era este virus y de cuán fácil se podía transmitir entre humanos. En la ciudad de Wuhan todavía tenía sus enormes celebraciones del Año Nuevo Chino en diciembre. Y mucha gente viajó allí, aún el gobierno sabiendo de las cosas que estaban sucediendo. Pero sin embargo, ellos ocultaron la verdad. Pero sin embargo, hermanos, nos podemos dar cuenta que con el tiempo la verdad siempre sale a la luz y la mentira nunca dura. La verdad finalmente se revela y la gente no puede reprimirla por mucho tiempo. Los mentirosos, mis amados hermanos, pierden rápidamente su credibilidad. Siempre digo esto, ¿no? La confianza, la credibilidad es algo que demora tiempo en poderse construir, pero sin embargo se pierde muy, muy rápido. Así que no podemos nosotros también construir sobre una base de la mentira, porque nuevamente, si es mentira, esto fácilmente va a ser derribada. Entonces, este hombre, Josh McDowell, lo que hace es escribe este libro. Y los mentirosos, mis amados hermanos, pierden rápidamente su credibilidad. No podemos construir sobre una mentira. En Hechos capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que Jesús estaba vivo y que durante los 40 días se les apareció y les habló acerca del Dios vivo. Otro escritor y un reportero de investigación del Chicago Tribune, que es un diario de circulación en Chicago que se llama Lee Strobel, escribió o hizo una investigación también. Y lo hizo porque su esposa se convirtió al cristianismo y debido a esto él se sintió muy interesado en poder buscar evidencias para poder descubrir la verdad. Es la manera en la cual todo reportero busca, digamos, cuando busca la información, busca poder informar con la verdad. Y él pensaba, ¿no?, que la evidencia no iba a ser creíble ni iba a ser sólida, pero sin embargo quedó convencido de que la verdad de la resurrección, no solamente por la evidencia bíblica e histórica, sino también por la evidencia de la fe que él pudo ver en el corazón de su esposa. Este hombre llamado Lee Strobel escribe, digamos, lo siguiente: las personas morirán por su creencia religiosa si creen sinceramente que son verdades, pero las personas no morirán por sus creencias religiosas si saben que sus creencias son falsas. Si bien la mayoría de las personas solo pueden tener fe en que sus creencias son verdaderas, los discípulos estaban en las condiciones de saber sin lugar a dudas si Jesús había resucitado o no. Y esto, mis amados hermanos, es muy importante porque realmente define lo que vemos después como el movimiento de la iglesia y cómo la iglesia sale a cumplir la misión que Jesús les da. Porque nadie puede morir por una mentira. ¿Quién en su sano juicio va a querer ser ahorcado, degollado, crucificado por una mentira?
Sería mucho más fácil decir, ok, voy a negar mi fe, voy a seguir con mi vida, porque sería realmente un demente poner mi esperanza en alguien que ha muerto. Y eso es lo que podemos ver a través del relato de la resurrección. La resurrección significa, mis amados hermanos, también que nuestro Señor va a regresar. Él prometió que lo haría de forma corporal. El testimonio de Tomás es un recordatorio, nuevamente, entre la delgada línea entre la fe y la duda. Porque ambos, mis hermanos, tanto la fe como la duda, se generan en el mismo lugar. Porque es una confrontación con los desconocidos, donde solamente una evidencia buena puede realmente darnos la certeza de que es la verdad. Y mis hermanos, a través del relato bíblico, a través de lo que vemos históricamente con la iglesia, podemos dar fe de que nuestro Señor ha resucitado. La duda, mis amados hermanos, siempre va a admitir la derrota, pero la fe va a reclamar la victoria. La resurrección, mis amados hermanos, es sobre la victoria. La tumba está vacía. La resurrección es sobre la victoria. La guerra con el pecado, mis amados hermanos, se ganó en la cruz del Calvario. La victoria de la fe viene por una fe que nosotros elegimos, dar ese paso de fe. La guerra con el pecado se ganó en la cruz y la cruz está vacía. La guerra con la muerte se ganó en la tumba y la tumba está vacía. La guerra se ganó digamos, en la ropa que Jesús tenía vestida, y esa ropa, mis amados hermanos, quedó en la tumba. Ya que Jesús está vivo y disponible, la victoria vendrá cuando nosotros invoquemos el nombre de nuestro Señor con fe. En Hebreos capítulo 12, verso 3 dice que Jesús es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Y Él, por cierto, nos va a ayudar. La Biblia dice que la fe viene cuando escuchamos y escuchamos la palabra de Dios. Hay una canción que dice que la fe es la victoria que vence el mundo. La victoria de la fe vendrá cuando te aferres a la poderosa promesa que Dios nos da a través de su palabra que está revelada. El Espíritu Santo te ayudará a entender y hará que la palabra pueda cobrar vida en tu corazón y en tu mente. Romanos capítulo 1, verso 6 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todos los que creen. Creemos en esta mañana en el Evangelio. Creemos que es poder para podernos llevar de la muerte en donde nos hemos encontrado a la vida, del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de que Jesús fue crucificado, pero la crucifixión, mis amados hermanos, no fue el final de la historia y tampoco lo son, digamos, los juicios que vinieron en contra de Jesús, que lo llevaron a la muerte. La esperanza y la fe pueden ser tu realidad hoy en este domingo de la resurrección, incluso en estos tiempos difíciles en el cual nos encontramos. Es cuando ejercemos nuestra fe que Dios tiene la oportunidad de mostrarse, de revelarse a ti y a todos los que te rodean. Porque aun cuando todos están preocupándose de qué cosa va a suceder, nosotros podemos guardar nuestra esperanza y tener paz y tener fe y tener esperanza de que todo va a ir para nuestro bien. Cuando nosotros descubrimos que al ejercer nuestra fe y seguimos al Señor en sus caminos, Él se revelará aún mucho más y va a fortalecer nuestra fe. En Juan 14, verso 21, leemos lo siguiente: ¿quién es el que me ama?, dice Jesús, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y sería amado por mi Padre, dice, yo también lo amaré y me mostraré a él. Y miren lo que dice Judas, no Judas el Iscariote el que lo traiciona, pero el otro Judas dice: Señor, ¿por qué tienes la intención de mostrarte y de revelarte a nosotros y no al mundo? Y Jesús básicamente le dice, ¿no?, lo siguiente, de que le dice Jesús, si alguien me ama, en el verso 23, obedecerá a mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y nosotros iremos a Él y haremos nuestro hogar en Él. Pero el que no me ama, dice, no obedecerá a mis enseñanzas. Y estas palabras que escuchas no son mías, sino pertenecen al Padre.
Y eso es algo muy interesante porque Jesús decide mostrarse a los que lo obedecen, a los que siguen sus preceptos. A veces queremos que Dios se manifieste, pero a veces nos cuesta obedecer y no queremos hacerlo. Nos cuesta venir a la palabra de Dios, nos cuesta orar, pero sin embargo la obediencia está ligada a cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo no creo que Jesús está tratando de rechazar o de no responder la pregunta que Judas le hace. Porque la pregunta de Judas es, ok, ¿por qué con nosotros y por qué no te muestras con todos? Pero Jesús le dice, ¿no? Que la obediencia es clave para que Dios se pueda manifestar en nuestra vida. A veces es difícil poder entenderlo, pero sin embargo Jesús, yo creo que hay un énfasis intencional en Él, en poder liderarnos a la obediencia, para poder ver su mano. La evidencia, mis amados hermanos, está ahí. La palabra nos dice que invoquemos el nombre del Señor y seremos salvos. Entonces, no caminemos por esa delgada línea de la fe y la duda, sino tenemos que dar un paso de fe. Ejercitemos nuestra fe a través de poder venir a la palabra de Dios y de pedirle a Dios. Los discípulos le decían, no, Señor, aumenta nuestra fe. Permitamos que la resurrección de Jesús en esta mañana fortalezca aún más nuestra fe y renueve nuestra certeza de que tenemos la victoria en Él. Un padre y un hijo, hay una historia aquí que quiero compartir. Un padre y un hijo viajaban por un camino rural y una tarde en la primavera, cuando de repente una abeja voló por la ventana, siendo mortalmente alérgico este hijo a las picaduras de abeja, el padre comenzó a preocuparse porque si esta abeja picaba a su hijo literalmente podría morir. Lo que hace el papá es simplemente, al ver el horror en la cara de su hijo, es que extiende la mano, atrapa a la abeja y se da cuenta de que la abeja lo pica a él. Se lo muestra al niño y le dice, no te preocupes, hijo, relájate. Mira, el aguijón de la abeja me ha picado a mí, por lo tanto esta abeja ya no puede lastimarte. Quizás esta ilustración nos puede llevar un poco a lo que Cristo hizo también por nosotros al tomar ese aguijón del pecado sobre su cuerpo y ofrecerlo por la redención de nuestros pecados. Al hacer, a la tumba estar vacía, es la forma en la cual Dios nos dice, hijo mío, relájate. La muerte no puede lastimarte. Y ahora tú podrás decir, ¿no? Pero ¿cuál es el punto aquí? El punto es muy simple. Es que hoy en día el mundo está asustado con la muerte. Tememos morir. Tememos, hay un temor y hay un miedo, hay una angustia, porque no queremos ser los próximos en las cifras que aumenten de las estadísticas de personas que están muriendo. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, de que este mundo va a llegar a su fin. Si nuestra esperanza está puesta en Cristo y nuestra fe está puesta en Él, no importa, porque Dios ya tomó cuidado el gran problema que teníamos, ¿no? Ya tomó bajo sus manos el problema de la muerte. Por lo tanto, en nuestro corazón no debería de existir el temor por la muerte. La resurrección de Cristo nos recuerda, mis amados hermanos, que el Padre extendió su mano al ofrecer a su Hijo por nosotros. Jesús vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús estiró la mano para poder tomar sobre sí el aguijón de la muerte. Y Jesús, mis amados hermanos, lo cambió todo. Jesús está vivo. Él ha resucitado, dijo el ángel. Y la promesa de nosotros es que nosotros también resucitaremos y moraremos con Él, incluso si morimos. En Juan capítulo 11, verso 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este momento muchas
personas se encuentran, digamos, con la duda en su corazón referente a las cosas que están sucediendo por las malas noticias que estamos recibiendo a nuestro alrededor, pero la resurrección, mis amados hermanos, es una buena noticia. Estamos en un momento desafiante y es un tiempo en el cual necesitamos poner nuestra fe y nuestra esperanza completamente en Dios. Necesitamos buscarlo porque lo podemos encontrar. Necesitamos venir a Él para orar, para clamar a Él. Necesitamos preguntarle a Dios: ¿qué puedes decirme a mí ahora, Señor, y a nosotros y al mundo? Y luego detente para poder escucharlo a Él. Hay cosas muy importantes que están sucediendo en el mundo, hermanos. En primer lugar, es la primera Pascua en más de 2000 años que la iglesia no se ha reunido físicamente o de manera corporal. Es la primera celebración de la Pascua de la Resurrección que la iglesia no se ensambla en más de 2000 años. Esto es un evento sin precedente porque nunca antes había sucedido así. Es algo que nos debe de maravillar porque nos está obligando a ejercer cambios. Pero al mismo tiempo, hermanos, estos cambios nos tienen que hacer pensar de que, si bien es cierto, en muchos años no nos hemos reunido corporalmente para celebrar, digamos, la resurrección, como siempre lo hacemos, pero en un inicio, cuando la iglesia era perseguida, esta era la manera en la cual la iglesia se reunía en grupos pequeños, en hogares y en casas, no en grandes edificios. O sea, hay algo que Dios está haciendo en medio de todo esto. Hay algo que Dios está haciendo. Algo que nos tenemos que dar cuenta de que la iglesia también, digamos, es afectada por estas órdenes que estamos recibiendo de parte del gobernador. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que Dios está haciendo algo. Muchas personas están ansiosas y temerosas, pero tenemos una oportunidad única en las siguientes semanas. Podemos orar el uno por el otro. Podemos orar por los demás, por la gente que conocemos. Podemos orar por Monticello y por Big Lake y las áreas alrededor, para que Dios pueda darnos la oportunidad de poder ser testigos de cosas espirituales y que podamos mostrarle al mundo de las cosas que necesita oír acerca de Jesús. Necesitamos darnos cuenta de que nuestras necesidades espirituales y nuestro alcance no están vinculadas en la forma de cómo hacemos las cosas. Ahorita la estamos haciendo a través de este video. Pero lo más importante es la función que como iglesia tenemos que hacer de proclamar a Jesús. Es nuestra relación con Dios y cómo tratamos a nuestro prójimo, lo que va a dar el testimonio de que Dios está obrando en nosotros. Este también es un momento en el que podríamos intercambiar ideas y aprender nuevas maneras de poder alcanzar y discipular personas, ayudando a las personas a escuchar sobre el plan de salvación y de crecer en su fe en Cristo. Más maneras en las cuales cómo podemos adorar y tener compañerismo en español y en inglés. Más formas de ofrecer algunas ideas de repente de poder servicios ahorita en internet solamente en español y solamente en inglés, mientras continuamos creciendo y viendo cómo podemos seguir trabajando en unidad. Más formas de usar herramientas como Skype, Zoom, correos electrónicos, Facebook, llamadas telefónicas, mensajes de texto para poder estar en comunicación. Más formas de ayudarnos mutuamente a través de la tecnología o de compartir recursos. Durante 2000 años la iglesia se ha adaptado a los cambios en cómo hacemos la iglesia. Y en algunos lugares donde nos encontramos se han visto estas cosas ya. Países como China y Rusia, los seguidores de Jesús ni siquiera poseen o tienen edificios como los tenemos acá. Pero creemos, mi hermano, que vamos a superar esto porque Jesús resucitó. Necesitamos aprender y adaptarnos y poder buscar maneras diferentes de cómo podemos hacer la iglesia, porque tú y yo lo somos la iglesia. En Romanos capítulo 8 dice lo siguiente, que estoy convencido de que nada puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las potestades, ni nuestros temores por el día de hoy, ni nuestra preocupación por el mañana pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús,
Ni siquiera el virus COVID-19 puede separarnos del amor de Dios. El poder de la resurrección es el poder de Dios sobre la muerte y el pecado y el miedo. El poder de la resurrección está disponible para aquellos que aman al Señor o se quieren volver a Él una vez más con todo su corazón. Romanos 10:13 dice, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Y Hebreos capítulo 12, verso 2 dice que mantengamos nuestros ojos en Jesús, el autor y perfecto consumador de nuestra fe, quien por la alegría puesta delante de Él soportó la cruz para nuestro bien, despreciando, digamos, no sentir vergüenza y descendiendo del trono del Dios invencible. Él está vivo, iglesia. No caminemos por la delgada línea de la duda y de la fe. Más bien, pasemos a través de un paso de fe y vivamos y experimentamos el poder de la resurrección el día de hoy. Iglesia, los extraño muchísimo, pero oro para que esta palabra los pueda llenar de fe y de esperanza el día de hoy. Y esperamos en Cristo, mis amados hermanos, que podamos vernos juntos pronto. Pero ¿y si no es así? Dios sabe cuándo nos volveremos a ver. Pero lo que sí puedo decir, mis amados hermanos, es que ni la muerte, ni lo pasado, ni lo alto, ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifiesta en que Él entrega a su Hijo unigénito para que tú y yo podamos tener acceso a Él una vez más. Iglesia, quiero animarte en el amor del Señor, de que podamos en esta mañana poner toda nuestra esperanza en Él. Si hay dudas, si hay preguntas, pastor, ¿qué está pasando con el mundo? Las cosas me dijeron que ya para Easter ya vamos a estar saliendo. Ahora estoy escuchando que de repente va a ser a finales de mayo, otros están diciendo finales de junio, hay algunos que están diciendo finales de julio. La verdad es que no lo sabemos, tú no lo sabes, yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos y lo que sí podemos decir es que Cristo viene y de que si estamos en Él, en sus manos, podemos estar seguros. So, ánimo, iglesia. Si estamos en las manos de Dios, pase lo que pase, tribulación o lo que sea, vamos a pasar con la ayuda de Él. So, ten ánimo, persevera en el Señor. Deja de llenar tu corazón con las noticias del día a día, porque lo único que van a hacer es atribularte más. Pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Deja de caminar por la delgada línea entre la duda y la fe. Da un salto de fe y cree en el Señor Jesucristo en esta mañana. Arrepentámonos de nuestros pecados y volvamos a Él de corazón. Déjame orar en esta mañana para cerrar este tiempo. Padre, gracias una vez más por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra y de poder hablar a tu pueblo el día de hoy. Donde estén, Señor amado, en sus casas, en sus hogares, Padre amado, si están con su familia, con sus amigos, en esta mañana y están oyendo tu palabra, oro, Padre, para que tú los puedas llenar de fe, para que crean, Señor amado, en tu poder, para que crean en tu palabra y para que crean, Señor amado, que tú tienes el control, de que el virus no lo tienes, sino tú, Jesucristo, tienes el control de toda la situación que está pasando. Padre amado, oro para que tu pueblo en esta mañana se goce sobre la victoria que tuviste sobre la muerte, de que, Padre amado, has vencido la muerte y por esa victoria que conseguiste en la cruz del Calvario, por la resurrección de Jesús, hoy en día nuestra esperanza reposa, Señor amado, confiadamente en las manos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre amado, que hoy tu pueblo reciba ánimo, reciba aliento, Señor amado, y que recuerde la victoria que Jesús tuvo sobre la muerte. Para la gloria tuya, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Good morning, church. Again, in this part, we want to offer an opportunity for us, church, to participate in the communion. Buenos días, iglesia, y en esta mañana y en esta parte queremos ofrecer una oportunidad para poder como iglesia, de esta manera virtual, celebrar la Santa Cena. So we have the elements, we have grape juice, and we have just some crackers. But at home, piece of bread, crackers, and grape juice, it will be good, and just to be able to participate. So I'm going to pray, and then we're gonna start. Voy a orar en esta mañana, hermanos. Si tiene un pedazo de pan, un vaso de jugo,
con toda su familia reunida, tomemos este tiempo para poder celebrar la comunión. Vamos a orar. Heavenly Father, thank you. Thank you again for providing, Father, your Son, our Savior Jesus, and for his sacrifice on the cross. And not only for that, but also because he is alive. He resurrected on the third day, and Father, we celebrate that. And this morning, Father, as a church, we come together, Father, in our homes or wherever we are. We come together to you, Father, and to your table to partake in your body and your blood, and to remember this sacrifice that your Son Jesus did for us, for our sins. So, Father, bless this time and bless my brothers and sisters wherever they are, Lord. And Father, thank you so much for this time. Padre, en esta mañana queremos celebrar la comunión y te pedimos, Padre amado, que puedas bendecirnos donde nos encontremos, Señor, y que podamos en esta mañana, Padre, tomar esos elementos, el pan y el jugo para poder celebrar el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Te damos las gracias en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. So I'm going to read 1 Corinthians chapter 11, and it says, "For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus, on the night that he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" So we're going to take the bread. Thank you, Jesus, for your body. Gracias, Jesús, por tu cuerpo. Thank you for that willingness to come to this world, to live a sinless life, and to give your body for my sins. Gracias por tener el desprendimiento de venir a este mundo, vivir una vida sin pecados y poder entregar tu cuerpo por mis culpas y mis pecados y transgresiones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. The Word of God also says that in the same day, in the same way, verse 25, after supper he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, "Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga." Let's drink from the cup. Tomamos de la copa. Gracious Father, thank you for Jesus. Thank you for that blood that covers all sin. Thank you for that blood that washes us, Lord, from all our sins, Father. And thank you because through that blood, Lord, the price for the sin has been paid. And Lord, I just pray that this morning as we celebrate Easter, Lord, that in our hearts will be filled of joy and hope for what Jesus did for us. Padre, en esta mañana te damos las gracias por ofrecer a tu Hijo y a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, poder encontrar la redención para nuestros pecados. Te damos las gracias, Señor amado, porque a través de esa sangre el precio del pecado ha sido pagado. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dear church, we love you and we are praying for you, and we hope that this communion will encourage you during this season. And it's sad that we are not able to do it, together, but at least through this means we are able to connect to one another
and celebrate Easter. May the Lord bless you. Iglesia, gracias por estar con nosotros en esta mañana y haber podido celebrar la comunión, la Santa Cena los unos con los otros. Los extraño muchísimo, pero aunque sea tenemos esta manera de poder comunicarnos mutuamente. Que el Señor los bendiga y nos estaremos viendo hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.